Hola, los saluda con gusto su servidor Wilson Espinosa Aguilar, director de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, adscrito a la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Reciban un cordial saludo de quienes laboramos en esta dependencia estatal y permítame darles una cordial bienvenida al tutorial en línea con el tema Mecanismos de recepción y atención de denuncias. Esto como parte del curso Transversalización de la Política de Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública. Damos inicio. En la actualidad, dentro de las estrategias más importantes con que se cuenta contra la lucha contra la corrupción, así como en el logro de la transparencia del servicio público y la vigilancia en el correcto ejercicio de los recursos públicos, la participación ciudadana sigue estando como una de las de mayor relevancia. Además, se tienen definidos medios e instancias ante las cuales cualquier persona puede acudir a ejercer el derecho a manifestar su inconformidad respecto al actuar de las personas servidoras públicas, esto sin importar el empleo, cargo o comisión de que estas últimas desempeñan. Pero esto no siempre fue así. Podemos observar en la pantalla que si bien desde la Constitución de 1824 se estableció la facultad de las cámaras de diputados y de senadores para conocer de las acusaciones realizadas en contra del presidente de los individuos, de la Corte Suprema de Justicia y de los secretarios de despacho por delitos o faltas oficiales, así como de los gobernadores de los estados por infracciones a la Constitución Federal, leyes de la Unión u órdenes del presidente de la Federación. En esta Constitución de 1824 solo se especificaba que se concedía acción para denunciar ante la Cámara de Diputados para realizar dicha acusación. Es decir, no existía una libertad de poderse expresar respecto a inconformidades en contra de cualquier servidor público. Para el año de 1857 puede advertirse en el título cuarto de la Constitución Federal la denominación de dicho título como de las responsabilidades de los funcionarios públicos, el cual, si bien ya se establece como un apartado definido respecto a las responsabilidades por los delitos, faltas u omisiones en que incurren los senadores, los diputados, los individuos de la Suprema Corte y los secretarios de despacho, seguía concediendo acción únicamente a la Cámara de Diputados para realizar acusaciones en su contra, ¿no? Era la Cámara de Diputados quien estaba facultada para conocer de estas acusaciones y en su momento realizar, supongo, un análisis para ver si era procedente o no procedente la denuncia en contra de estos altos funcionarios. Es hasta la Reforma Constitucional de 1917 en que se observan los primeros indicios de la potestad ciudadana para denunciar faltas administrativas de los funcionarios públicos, al señalarse en esta reforma que se concedía acción popular para denunciar ante las cámaras de diputados los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación. Aunado a ello, se establece que el Congreso de la Unión expedirá a la brevedad posible una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos o omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y de buen despacho, aunque hasta esa fecha no hayan tenido el carácter delictuoso, ¿no? Si podemos observar, es hasta esta Reforma Constitucional de 1917 en el que se empieza ya a hablar de una ley secundaria específica de responsabilidades de servidores públicos. No obstante, fue hasta el 21 de febrero de 1940 en que se publicó la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y Territorios Federales
y de los altos funcionarios de los estados, la cual, basándose en lo dispuesto por la Constitución, establecía la responsabilidad por delitos y faltas oficiales que estos cometen en el desempeño de los cargos que tengan encomendados, la cual solo podía exigirse durante el periodo en que ejercieran dicho empleo y dentro del año posterior a su conclusión. Además, se puntualiza en esta ley que quienes figuran como altos funcionarios y señala que para efectos de la misma quedan comprendidos en estos los gobernadores y diputados de los estados. Entonces hablábamos ya de servidores públicos de la Federación y un régimen de responsabilidad administrativa también para los estados de nivel de titular del Ejecutivo Estatal, así como diputados locales. De igual manera, se retoma del contenido constitucional la acción popular para denunciar delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios, y se agrega que en los casos de veredicto o sentencia absolutoria, la persona que hubiera hecho la denuncia o acusación no podría ser castigada por el delito de calumnia judicial si justificaba que hubo motivos fundados que la hicieran incurrir en error y que obró en beneficio del interés general y no por daños o por algún tipo de intención o con el afán de causar un daño, en este caso, al denunciado. En 1980 es publicada en el Diario Oficial la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los altos funcionarios de los estados, la cual deroga la Ley de Responsabilidades emitida en 1940, y en esta nueva ley, además de lo dispuesto por la ley derogada, señala que se tendrá por exigida la responsabilidad desde el día en que las autoridades, los partidos o asociaciones políticas o los particulares se dirijan a la Cámara de Diputados formulando acusación, aunque para la de los particulares condicionaba que para que éstas surtan efectos deberían ser ratificadas ante alguno de los secretarios de esa Cámara o de la Comisión Permanente durante el receso. Esta ley conserva la acción popular para denunciar los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación ante la Cámara de Diputados. Asimismo, por primera vez se mencionan como medios para hacer las acusaciones ante las cámaras de diputados a instancia o escrito, bien sea procedente de particulares, de algún juez o del mismo interesado que se relacione con la responsabilidad de delitos comunes de algún funcionario. Si nos damos cuenta, ya en esta reforma, en esta nueva ley de responsabilidades, ya empezamos a hablar de canales de atención ciudadana, canales de recepción de denuncias por faltas administrativas y, por supuesto, por delitos, comisión de delitos. Con la reforma de 1982 a la Constitución se modifica la denominación del título cuarto, quedando como de las responsabilidades de los servidores públicos, estableciendo el antecedente del concepto de servidores públicos, el cual a partir de ese momento es aplicable en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal o en el entonces Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos o omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y de esta forma se rompe con el esquema de que solo se podía responsabilizar a los altos funcionarios. Además, se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados debían expedir las leyes de responsabilidades administrativas, y en este caso separa la persecución y sanción por la comisión de delitos por parte de los servidores públicos de las sanciones administrativas,
por los actos o omisiones que afectaran la legalidad, honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Es decir, en esta reforma constitucional separa la responsabilidad administrativa de la responsabilidad penal. En dicha reforma ya se menciona que cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrán formular denuncia, y además ordenaba que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos debían determinar las obligaciones que a fin de salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. Asimismo, les correspondía establecer las sanciones, así como el procedimiento y las autoridades para aplicarlas. En cumplimiento al ordenado en esta reforma, con fecha 31 de diciembre de 1982, se publica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta ya establece diferentes autoridades competentes para su aplicación, así como los procedimientos en caso de su incumplimiento, incluyendo por supuesto en su título tercero el de responsabilidades administrativas, el capítulo segundo denominado sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas. Dentro de este capítulo se menciona que en las dependencias y entidades de la administración pública se establecerán unidades específicas a las que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, ¿no? Es ahí donde ya específicamente en esta ley de responsabilidades ya se establece nuevas canales de atención ciudadana. El 13 de marzo de 2002 se reforma la denominación de la ley para quedar como Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, modificando la designación del capítulo 2 de su título tercero y quedando de la siguiente forma: quejas o denuncias, sanciones administrativas y procedimiento para aplicarlas, al cual, además de que mantiene el contenido de la ley anterior, se adiciona un párrafo en el que se establece que las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público denunciado. Con la reforma a la Carta Magna, posteriormente a eso, contamos con una reforma constitucional en el mes de mayo de 2015. Nuevamente se modifica la denominación del título cuarto para quedar como de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, el cual establece una división entre las faltas administrativas en que incurren los servidores públicos, determinándolas como no graves, graves y de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Además, define a las autoridades que serán responsables de la investigación, la substanciación y resolución de dichas faltas. No obstante, lo anterior, la Constitución sigue conservando en dicho título el párrafo que refiere que las denuncias presentadas por los ciudadanos debían ser formuladas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Respecto a este párrafo, es preciso señalar que en su reforma de 2016 la Constitución Política del Estado de Chiapas da un giro importante al separarse del contenido de la Constitución Federal, al establecer en su texto lo siguiente: cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo, conforme lo señale la ley respectiva. Se dice lo anterior, considerando que en dichas reformas se establecía la facultad de los congresos de expedir las leyes correspondientes,
que establecieran las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como las autoridades que serán responsables de la investigación, substanciación y resolución de dichas faltas. Aunado a lo descrito en el párrafo que antecede, en la presentación que antecede, con dicha reforma se da un gran paso en materia de combate a la corrupción, al crear el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el adecuado funcionamiento de dicho sistema, con la finalidad de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, determinando que las entidades federativas debían establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Dentro de dichos sistemas se incorpora como integrante al Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional y a nivel local el Consejo de Participación Ciudadana, órganos que tienen dentro de sus atribuciones la de proponer a su respectivo comité coordinador mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces, estos órganos se crean precisamente a partir de la Reforma Constitucional 2015, conocida o más conocida como Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. Otro avance que se obtuvo con las referidas reformas fue la expedición de las leyes de responsabilidades administrativas, las cuales, entre otros importantes temas, amplían la información respecto a los medios para la presentación de denuncias ciudadanas, incluyendo la que se refiere a que éstas podrán ser anónimas o, en su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas denunciantes, lo que sin duda da mayor seguridad a la hora de denunciar un hecho de corrupción. Asimismo, señalan que éstas podrán ser presentadas de manera electrónica a través de mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras. Lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine para tal efecto el Sistema Nacional Anticorrupción. En relación a ello, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública cuenta con el Sistema de Atención Ciudadana, por sus siglas SAC, el cual permite llevar un registro de las manifestaciones ciudadanas, ya sean denuncias o quejas, respecto a presuntas infracciones cometidas por los servidores públicos de la Administración Pública Estatal en el desempeño de sus funciones, o en su caso de peticiones, mediante las cuales solicitan apoyo para el trámite de algún asunto, lo anterior con el objeto de brindarles atención a través de su canalización a las autoridades competentes, para que éstas sean investigadas y, en su caso, sancionadas a fin de fortalecer la confianza de las personas en las instituciones y elevar con ello la calidad de los servicios con base en el respeto a los derechos humanos y la erradicación de conductas que afecten el orden jurídico establecido. Derivado de lo anterior, esta dependencia continúa con la difusión de los canales disponibles para que la ciudadanía dé a conocer sus manifestaciones respecto de los servicios brindados por los organismos públicos estatales, así como las solicitudes que hagan a los mismos, los cuales en su mayoría son a distancia, con la finalidad de impulsar la comunicación entre sociedad y gobierno que permita prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Como medios de recepción de denuncias encontramos las siguientes: buzones. Este medio de captación se encuentra ubicado en algunos entes públicos de la Administración Pública Estatal, y estos buzones son los encargados de la presentación de servicios, de la prestación, de servicios, ello a efecto de que los y las ciudadanas
cuenten con una opción cercana para hacer de conocimiento de manera inmediata, entre otros temas, su inconformidad respecto a la prestación de dicho servicio. Otro medio de atención es la denominada por comparecencia, y esta opción es para la recepción de manifestaciones ciudadanas, ya sea denuncia, queja o petición, de personas que asisten a las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, preferentemente de aquellos que acuden de lugares alejados a esta ciudad y no cuentan con su denuncia, queja o petición de manera escrita. Es entonces cuando a través del personal de la dependencia encargada de la recepción de denuncias se le toma una comparecencia. Otro medio de atención es pues la oficialía de partes, y este medio de recepción es para aquellas manifestaciones que son presentadas de manera física por escrito en el área precisamente de oficialía de partes de la Secretaría o ante las Contralorías Internas o de Auditoría Pública, ya sea a través de un escrito presentado por los ciudadanos o las ciudadanas o mediante oficio signado por los entes públicos de la Administración Pública Estatal. De igual forma, otro canal de recepción muy importante es el denominado QuejaNet. Este sistema QuejaNet está integrado por un sitio web, por un correo electrónico y por 2 números telefónicos, de tal forma que conjuntamente se les denomina sistema QuejaNet. Los correos electrónicos, el número de teléfono de atención, que es precisamente un 800, un LADA sin costo con 800-909-1000, el correo electrónico que es quejanet@shyfpchiapas.gov.mx, y por supuesto un formulario que tenemos a disposición en nuestro portal oficial de la dependencia. Finalmente, ya para concluir el tema sobre el procedimiento de atención de denuncias, nos pueden ver en su pantalla un procedimiento, un flujograma en el que se puede explicar un tanto el procedimiento de atención desde que se recepciona la denuncia aquí en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública a través de una instancia de recepción y canalización. Posteriormente, en esta instancia de canalización y recepción se establece o se puede asignar un número de expediente que posteriormente, como pueden observar, esta atención pasa a otra instancia denominada autoridad investigadora. Esta autoridad investigadora, como su nombre lo indica, es la encargada de integrar el expediente de investigación desde su inicio hasta la calificación de la conducta y elaboración del informe de presunta responsabilidad. Posterior a ello, en caso de que estas autoridades investigadoras determinen que existe una probable responsabilidad administrativa, integran el expediente y conjuntamente con el informe de presunta y el acuerdo de calificación deben turnar a una tercera instancia denominada autoridad substanciadora. Esta autoridad substanciadora es precisamente la encargada de substanciar y en su caso resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? Esta facultad va a depender del tipo de responsabilidad administrativa, es decir, si es una falta no grave, la encargada de substanciar el procedimiento va a ser la misma autoridad encargada de resolverlo. Pero en caso de que la conducta se haya calificado como una falta administrativa grave, entonces la autoridad substanciadora solamente va a substanciar el procedimiento de responsabilidad y entonces para su resolución pasará ya el expediente a otra instancia, que es en este caso el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Entonces ahí en ese flujograma podemos ver de manera clara cuál es el procedimiento de atención así de manera general que se le otorga a las quejas y denuncias que son presentadas y conocidas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Con esto damos por concluido el tema mecanismos de recepción y atención de denuncias, esperando que haya sido de su utilidad
y reiterándonos a sus órdenes en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Gracias.